Anyway, nani kamber niara kwirip no toris manda kanani kamber weather in jakawak parax yamin kwirip wa access kurang tanambe campaign sian nyata kanawak usamanda kanawak keski itu chen kwirip uch hatsi korea inde noribi parax ses ayangungan ambes nyata kanara kima wa ambes banda kanara ses kikores shugara in yamin Jackson kuripu cengas kurang cendaga kayamin ine kuripu ngas pamita naka inde nera kali kecingol manda peratma yamin kuripu ni era shamani sana po canga yamin kuripu cengas show pamita naka nana Natalia ngas pamita naka ka nana sapotek manda waha paisana po canga Dios me ha es un saludo que les acabo de dar en lengua purépecha, nativa de la región peñada de los 11 pueblos del estado de Michoacán, y agradecer la invitación que nos hicieron a la Organización de Traductores, Intérpretes y Gestores en Lenguas Indígenas para conmemorar este día, el Día Internacional de las Lenguas Maternas. También estamos en este marco, ¿no?, de las acciones para conmemorar el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, y a partir de esto pues nos vienen como muchas reflexiones a partir de cómo se les ha dado tratamiento a las lenguas indígenas. Yo creo que primeramente aquí en la Ciudad de México, para poder posteriormente partir y analizar contextos comunitarios y saber cómo se están visibilizando las mismas lenguas originarias en las propias comunidades donde se practica, se habla, se sufre, se canta en nuestras lenguas indígenas, ¿no? Y yo creo que el tema que a nosotros nos compete en el plano de los intérpretes traductores en lenguas indígenas es que nosotros damos un panorama, digamos, no preocupante, en el aspecto de que la Ciudad de México hasta este momento ha garantizado los derechos lingüísticos de los integrantes de los pueblos indígenas, ¿no? Hasta ahorita yo creo que es de celebrar, hasta este momento yo creo que es de decir que estamos en términos aceptables de la forma en cómo las instituciones, al menos el plano de impartición de procuración de justicia, han incorporado las lenguas indígenas para la asistencia a personas hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Estamos hablando de toda persona que habla alguna lengua originaria y tiene algún proceso judicial, ya sea en el Ministerio Público, en el Poder Judicial de la Ciudad de México ante un juez, y en los aspectos también, no propiamente ya de la Ciudad de México, pero del Estado de México, que sí forma parte de toda esta área conurbada y en donde hay mucha población indígena. En ese aspecto, nosotros como originarios, como intérpretes traductores también, vemos como con buen sentido que las autoridades se han preocupado o se preocupen por no violentarle los derechos a los integrantes de los pueblos indígenas que están sujetos a algún proceso judicial. Ese es como el primer punto que nosotros decimos estamos en buenos términos, ¿no? Pero ya mucho más allá, ya hablando temas ya más particulares, yo creo que hay aspectos que hay que priorizar y decir, bueno, si ya asumieron el tema, si estamos en esta interacción de una ciudad cosmopolita, de esta ciudad que reconoce las garantías y los derechos de varios sectores que cohabitamos aquí en la Ciudad de México, estamos hablando de la ley o los derechos del sector lésbico gay, el sector de los pueblos indígenas. Yo creo que lo único que nosotros vemos es que falta consolidar, falta
diarios correspondientes, ¿no? Ese es un aspecto y un tema que hemos venido trabajando como organización de intérpretes traductores y como experiencia hemos tenido que pues ya los honorarios no son como tan fluidos como tendrían que ser, ¿no? Y ese es un aspecto fundamental para el cumplimiento pleno de los derechos lingüísticos y garantizar también los derechos culturales que los pueblos indígenas tenemos derecho aquí en la Ciudad de México. A partir de que en la Ciudad de México presumimos de tener una constitución de avanzada, una constitución que garantiza el reconocimiento de los derechos de los integrantes de los pueblos indígenas, cosa que quizás no está pasando en otras entidades. Eso es reconocer que aquí en la Ciudad de México se tengan estas garantías y que se les reconozca este derecho, ¿no? Mucho más allá, yo creo que aspectos ya del fomento de la lengua, aquí ya las instituciones, pues quizá sí tengan una responsabilidad, pero también vamos a hablarle directamente a las comunidades, ¿no? Zapotecos, mazatecos, que tienen todo el deber y la responsabilidad de fomentar. En ese mismo sentido, yo creo que cada comunidad ya tiene la obligación de solicitarle a sus instituciones, a sus gobernantes, que atiendan también todos los postulados que se encuentran en el plano jurídico. Ahora sí que de nada nos sirve tener todos los postulados del artículo 2 constitucional, de la Ley General de los Derechos Lingüísticos, de toda ley que garantice el cumplimiento de los derechos lingüísticos y culturales, si desde la comunidad propia no los estamos exigiendo como tal. En ese sentido, yo creo que es esa conciencia o algo que nos tiene que quedar claro a partir de estos espacios en donde se analiza la cuestión lingüística, la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, es que también las propias comunidades, los propios hablantes, tenemos que asumir una responsabilidad y a partir de eso, después poder exigirle a las instituciones que trabajan el tema indígena y que, pues, desde una manera conjunta, poder llegar a esta cuestión del cumplimiento, tanto desde la parte institucional, pero desde el plano comunitario, pues también se estaría cumpliendo, ¿no? En ese sentido, este sería mi primer participación y les agradezco por su atención. Continuamos con la participación de Natalia García Martínez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de ISEL, originaria de Oaxaca, en la región de la Cañada, hablante de la lengua mazateca. Cuenta con diversos diplomados en materia de derechos de los pueblos indígenas, de los cuales destacan el diplomado para la profesionalización de traductores e intérpretes en lenguas indígenas en materia de justicia y un diplomado en género y equidad. Ha tomado varios cursos y talleres en torno a la tarea de interpretación y traducción en lenguas indígenas, derechos humanos y derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Ha sido instructora comunitaria en el Programa Interinstitucional de Educación Intercultural Bilingüe del Distrito Federal. Ha sido apoyo jurídico y asesora con perspectiva cultural e interpretación lingüística. Formó parte de la Organización Mexicana de Intérpretes Traductores de Lenguas Indígenas, ACE, y formó parte del equipo de la Subdirección de Asesoría Legal de la CEPI, atendiendo y acompañando de manera jurídica a personas que se encontraban privadas de su libertad. Natalia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y pues te cedo el uso de la voz.
yansen ahitse wa he every what is it was right no safety was on the things ko ki mane di na yo o ni nomine fi kumira kokira ga komira ne sta shani ki sa ko to son ko si na ka ko si o to ene na ka shi. Buenas tardes a todos, a todos que están o que se encuentran presentes en este momento. Yo soy de San Lucas Onjiapa, de los 16 variantes de la lengua mazateca. En la Ciudad de México contamos con 68 lenguas indígenas, en cual que hoy es un día tan especial, bueno, que cada año para nosotros lo consideremos como un año, cada año especial. ¿Por qué? Porque nuestra lengua supuestamente se reconoce, se recuerda, y nosotros, si no lo hacemos nosotros, creo que las autoridades no lo hacen. Si esta ley, si nuestra, por ejemplo, ahorita que es 21 de febrero, que supuestamente se reconoce como lenguas indígenas, que es como recordar que para que no se pierda esta lengua que existe, los 68 más variantes que tenemos. Yo escuchaba a mi compañero Guillermo hace ratito que decía que, por ejemplo, nosotros que somos traductores, intérpretes, que hemos vivido la experiencia de ser intérpretes o traductores, hemos pasado muchos procesos. El procedimiento que hemos tocado, no ha sido tan fácil como se ve ahorita, ¿no? Anteriormente está fundamentado el artículo 2, donde dice que todo, por ejemplo, en proceso penal, que todo lo que son indígenas tiene derecho de ser asistido un intérprete, independientemente, aunque hable bien castellano. Pero ¿qué pasa? Cuando eso sucede, las autoridades no hacen caso. Algunos de los indígenas que hayan vivido, que haya sido cancelado, me dirán que eso es cierto, porque algunos de ellos, ¿qué pasa? Llega al Ministerio Público, ni siquiera al Ministerio Público hacen caso o reconocen que realmente debe de tener una intérprete o traductor. Dice que con el hecho de que ellos conteste bien en castellano, aunque le diga si entendió lo que se le está diciendo, con el hecho de que diga que sí, ya eso quiere decir que las autoridades dicen no necesita traductores, no necesita intérprete, porque sí habla bien castellano. Yo creo que en este momento las autoridades necesitan trabajar más sobre eso. Sí sabemos que hay diferentes instituciones que dicen que trabajan con los pueblos indígenas. Está el INVI, está el CND, bueno, lo que era CND, que ahorita es CEPI, INALI. Algunos los tienes como traductores e intérpretes solamente para justificar, no para trabajar. Se lo digo así, enfrente de todos, no para trabajar. Los redes de intérprete están nada más guardados, nada más para que las autoridades a las que llegan lo justifiquen. En realidad, afuera no pasa nada de eso. Afuera, ¿qué es lo que sucede? Muchos indígenas sufren. ¿Cuántos indígenas ahorita, si lo hiciéramos un descuento, cuántos indígenas inocentes se encuentran dentro del reclusorio? ¿Cuántas mujeres indígenas se encuentran inocentes? Pero las autoridades quieren cumplir con todo el proceso que se debe de hacer. No sabemos en qué proceso, porque la ley lo dice claramente. Cada artículo, cada código, cada procedimiento lo dice, pero las autoridades no hacen caso. A ellos quieren cumplir con su, ahorita por ejemplo, el famoso juicio oral, en cual que ni siquiera se respeta. Ellos ignoran. Supuestamente se iba a haber un cambio con la nueva ley. Me imagino que ya saben cuál es la ley que estoy hablando, que se iba a haber un cambio. No ha habido ningún cambio. Todos los indígenas siguen ahí en el reclusorio. Todas las mujeres siguen en el reclusorio. Nadie ha sido liberada, las que son inocentes. ¿Y dónde están los procesos? ¿Dónde está la ley que dice que iba a haber cambio? Entonces, yo como he trabajado con los indígenas, me da mucha pena, me da mucha vergüenza que las autoridades siguen durmiendo, que las autoridades siguen haciendo lo que a ellos se les dé la gana. Pero eso sí, ellos lo quieren ver sentado en su silla, no quieren saber afuera.
sabemos qué dificultades tenemos con las autoridades de ahí, qué dificultades tenemos con jueces, qué es lo que nos dicen. Y personas que no se saben defender, pues ellos pues no puede hacer nada, ¿no? Pero lo que uno se sabe defender, lo que uno dice que no debería de ser así, pues es ahí donde se hace un poco de, bueno, se empiezan a sensibilizarse un poco. Pero, por ejemplo, si hay muchas personas en mi caso que he sido, que anduve haciendo algunas liberaciones con los indígenas, hasta incluso, les voy a platicar un poco lo que pasa en cuestión penal. A los archivos, ni siquiera los asesores jurídicos, ni siquiera los del Ministerio Público revisan los archivos. Inculpa a una persona que ni siquiera es. Si le exige que te muestre el archivo, ¿qué dice? Es que no tuve tiempo de revisarlo. Pensé que era esa persona. Me equivoqué. Y cayó a los jueces. ¿Qué pasa con los jueces? Buscan un traductor, un intérprete. Cuando se lleva a cabo un juicio o está en medio de audiencia, resulta que no es este variante. Y como no se entiende, no se entiende lo que dice el juez, pues es que no le, ya te dije que debes de hacer caso a lo que te está diciendo el traductor, pero si no es su variante, ¿cómo le va a hacer caso? Algunos de ustedes que hablan lenguas indígenas, que me digan si
llegó a la ciudad desde los años 80, apoyando desde ese momento la preservación de los saberes ancestrales de la medicina tradicional y herbolaria. A temprana edad se convirtió en líder, defensora de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de México, lo que la llevó a crear la organización Fraternidad Revolucionaria Grupo Zapoteca, que ha abanderado desde entonces las causas por la justicia de las y los integrantes de los pueblos indígenas. Desde su liderazgo, ha impulsado una agenda para el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las comunidades indígenas, así como el acceso a espacios laborales dignos y bien remunerados, a una educación con pertinencia cultural y a una vivienda digna. Preside actualmente el Parlamento Nacional Indígena, organización en beneficio de las comunidades indígenas de México. Adelante, Flor. Padiushi iraatu leda bisanaka bisu barari orarela chiriminu de ijasti de ijale dinenu de ora unenu ganan nela norari para kunilo itu yanchi modo kali ni tika no pote no viaje. Creo que Kirinine di Mukashimino, di Justino, Utiri Chilino, Gaka Kuyakabe, Kai Chukabe, Rachi Sigikabe, Sikaro, Gagarunis, Macanitis, Tale, di Justino, Ganga Dane Anorari, Winu Dija. Gari nunca le cachai keka. Kisheka be guya kareshi modo. Pero quizá anda de guni la asturido. Negira ira cachai keka. Puti no lugar nura razanda. Wine dula kaleticha. Shimodo gana shikai kedu. Para cada initi. Dicha si Agustino, porque la aldeia ni la chitodo para la nada, a di Justinela, rave de ora chale chilayurila, canieni poi, porque ka tus cuidi de yanda, ka lanti la cara rage ka vera visiti ka makiri, mai tira ka shikuni Ijasa stili risiti de ora gane. Buenas tardes a todos, un saludo en zapoteco, una reflexión en torno a este Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Es motivo de, como dijo el compañero, de reflexión que hemos hecho los representantes, los líderes, los que van y divulgan, que están defendiendo sus raíces, su identidad, desde su comunidad, desde su trinchera, desde su entorno de trabajo, porque llegar en las grandes ciudades, nosotros venimos pensando en ese espejismo de que nada nos va a pasar, pero llegamos y venimos perdiendo principalmente esa parte de la expresión de la lengua, porque hablar una lengua indígena tiene una rica y viva literatura oral, que es parte esencial de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Esta literatura incluye formas de expresión a través del canto, de la poesía, de la oratoria, de narraciones, de cuentos y mitos, si ustedes quieren verlo desde esa perspectiva. Pero independientemente de todo esto, nosotros como residentes, como desplazados, porque ¿qué creen que a mí no me gusta decir
decir, soy migrante, no soy migrante en mi país. Me desplacé de mi pueblo a buscar mejores condiciones para mí, para mis hijos. Porque al llegar a las grandes ciudades nos encontramos con muchas cosas, pero no alcanzamos a entender cómo vamos a preservar esa forma esa cosmovisión y forma de ver la vida, porque nosotros somos los que llegamos y no tenemos, ahorita sí ya tenemos muchos derechos, pero antes decíamos, yo no puedo llegar a decirle a donde yo llego a que piense como yo, que hable como yo, que viva como yo, porque nosotros traemos un entorno diferente desde las zonas rurales. Entonces, yo creo que ya no es tiempo ni de echarle la culpa a nadie. Yo ya pasé ese proceso de pelearme con autoridades, con gente, decirles, ellos hacen lo que pueden y nosotros nos callamos a veces. Esa es la parte del trabajo que tenemos que hacer, no quedarnos callados, buscar la forma de preservar nuestras culturas, no nada más a través de la lengua, a través, la economía ahorita está de lado. 3 años de este gobierno, pues poco ha cambiado, tenemos mucha esperanza de que va a cambiar, pero con esta austeridad, está bien, nos sumamos, pero nos ponemos a trabajar todos, no nada más. Yo sí he sido muy crítica en el pedir nada más sin saber por qué estoy pidiendo. Pido que se me atiendan, pero también yo hacer mi parte, porque sí hay derechos, pero también muchas obligaciones. Pero eso nos toca a nosotros más fuerte, porque nosotros, para preservar nuestra lengua, es desde la casa, enseñarles a los niños, enseñarles de dónde vienen, de qué raíces son, por qué tienen que hablar su lengua, por qué. Pero fíjense que nos encontramos que la migración a veces se vienen acá en México, se van a los Estados Unidos, se van a otros países y regresan con una cultura diferente. Ahí está el meollo del asunto, de que pues ya un papá que se fue 5 o 6 años al extranjero, regresa, a lo mejor ya ni habla, en mi caso zapoteco, y ya no le quiere hablar a sus hijos la lengua. O sea que sí tenemos problemas con la preservación de la lengua, sí tenemos problemas pero la responsabilidad no nada más es gobierno, también nosotros, porque a veces hacemos las cosas en decir, yo no le voy a hablar a la lengua a mis hijos porque van a ir a la escuela y no van a expresarse bien, y los van a discriminar, y les van a hacer mejor, ya no les hablo mi lengua. Pero vamos perdiendo esa parte. ¿Por qué? Porque, y a la vez, tenemos que subirle a la tecnología, tenemos que subirnos a que ellos aprendan. Ahora ya nuestros hijos, al menos yo lo hablo en lo personal, ya son trilingües, porque hablan español, hablan zapoteco y en la escuela les enseña inglés. Nos van invadiendo de todas partes. Entonces, claro, es motivo de reflexión desde dónde podemos y exigir que no nada más sea en el discurso, que sean en los hechos, las cosas. Pero yo siempre he dicho, un niño que no llora, pues no sabe si tiene hambre.
eso es que a veces nosotros como pueblos sacamos, aquí dice que hay una nueva constitución, aquí dice que hay 3 artículos, pero no nos lo regalaron por estar pidiendo que se escribiera el tema en esta nueva constitución. Ahí estuvimos al pendiente todos, de acuerdo a nuestras posibilidades de entendimiento, porque a mí me da gusto estar sentada con abogadas, abogados, gente profesionista. Yo si les cuento qué tanto estudio traigo, no me lo van a creer. Pero la mejor escuela es la vida misma, que nos enseña y que nos dice cómo nos vamos a conducir en el espacio donde quiera que estemos. Por eso, hoy agradezco la invitación de Cultura, de la Dirección de Derechos Culturales, que para mí esa palabra de derechos culturales, desde que yo nazco yo tengo mis derechos culturales. Ahora yo le pregunto a derechos culturales, bueno, explícame, ¿qué más derecho tengo? Porque sí, yo sé que existe una estructura de cultura, pero a veces no tenemos toda la información. De eso se trata, de información, de investigación. Pero ¿qué creen? Yo no soy investigadora. Yo de repente me pongo, agarro un tubo a burro y estoy investigando, pero nada más el tema que a mí me gusta, que ya me interesa sacar adelante. Hoy, en todos lados y en otros momentos, se hacía fiesta, nosotros lo entendemos, para los de CEPI, para los de INPI, lo entendemos por esta pandemia. Esta pandemia, déjenme decirles, que no nada más les pega a los indígenas, les pega a todo el mundo, es mundial. Pero en las comunidades indígenas, que nosotros, hay partes, pues, no tienen ningún aparato para enseñarles a sus hijos en vía virtual. Estoy hablando de educación. No hay internet. Porque hemos estado caminando en las comunidades, fuera de la ciudad. Y nos sirve para distraernos, ir a ver cómo nos fue a todos. Entonces nos dimos cuenta que en la educación, pues nos retrasaron estos 2 años, pero se vuelve a retomar. Los pueblos indígenas resistimos, pensamos y reflexionamos esa parte de que nuestros hijos no deben de quedarse sin educación. En la parte económica, pues a todo mundo, alguien me diga que no le pegó en lo económico, pues primero la vida, y entendemos este gobierno, primero las vacunas, primero la vida, y después discutimos los demás, porque por eso es parte, y lo entendemos, parte de esta austeridad, porque este año, a como pueden, están haciendo algo para decir de las lenguas indígenas. En la parte social, en la parte de justicia, los traductores, pues ya está escrito que tenemos derecho a un traductor, pero nos falta que sea integrado todas las lenguas. Pero yo lo veo imposible, son 58. ¿Sí? Y a veces, si antes de la austeridad no había dinero para pagarle a los traductores, ahorita disolvimos. Aquí es voluntad y voluntad de ayudar a nuestros hermanos. Por eso yo ya me cansé
de quejarme y decirle, vamos a trabajar juntos, compañeros, alrededor de nuestras lenguas, desde la trinchera de cada organización, y porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura. Las lenguas van de la mano con la cultura. Pues ahí la dejaría y pues estoy a sus órdenes.